La estrategia de trading velas de rechazo fue la estrategia que cambió para siempre mi forma de hacer trading en opciones binarias. Al igual que tú, cuando yo comencé en el trading, probé todas las estrategias que te puedas imaginar. Probé todas las combinaciones de indicadores y siempre me pasaba que cuando mi operación iba a finalizar, en los últimos segundos se venía en contra. Yo decía, pero ¿qué está pasando? El gráfico está en mi contra, el broker no quiere que yo gane. Y gracias a esta estrategia fue que pude entender de forma precisa cómo es que tenía que hacer opciones binarias. Velas de rechazo es una estrategia que nos dice que vamos a operar en contra de la última vela en el segundo 30. Entonces presta mucha atención porque cuando la vela llegue al segundo 30, ahí acabo de meter una vela de rechazo hacia la baja, es decir, una operación hacia la baja. Y ahorita te voy a explicar cómo funciona esta estrategia, pero en resumen, la vela va a hacer un movimiento en algún sentido en los primeros 30 segundos, en este caso un movimiento hacia la alza, y en los próximos 30 segundos va a tener un rechazo en contra. No necesariamente tiene que ser un rechazo total, puede ser un rechazo parcial como el que estamos viendo. Primera operación, $372, pero en algunas ocasiones vamos a tener un rechazo total. Entonces presta mucha atención porque aquí tenemos una zona de rechazos y en este tipo de zonas en las cuales el gráfico te está haciendo grandes velas de rechazo, alta volatilidad, es cuando podemos aprovechar para meter esta estrategia. Presta atención, cuando la vela llegue al segundo 30, voy a volver a meter ahí operación velas de rechazo hacia la baja. La vela se encontraba alcista y yo metí operación hacia la baja. ¿Por qué? Porque entonces la vela va a buscar hacer un rechazo en contra. Cuando la vela se encuentra en la parte más alta, en el segundo 30, vamos a buscar la operación en contra. Y mira aquí qué hermoso rechazo que estamos teniendo en estos momentos. Últimos segundos de la operación y tenemos ahí entonces operación por $372. Entonces, si quieres aprender esta estrategia, presta mucha atención a lo que te voy a explicar. Por cierto, si quieres comenzar a hacer trading en el mismo broker que utilizo, en la descripción del video tienes el enlace para que te abras una cuenta en el broker. Te voy a explicar cómo funciona velas de rechazo de una forma muy simple. A diferencia de que el mercado tenga mechas en cualquiera de sus movimientos, porque es algo que vas a ver muy común en los gráficos, una vela de rechazo se va a presentar cuando tenemos un gráfico que tenga gran volatilidad. Normalmente para otras formas de hacer trading, en las cuales pues tú necesitas que el gráfico se vaya por mucho tiempo hacia la alza o te siga dando un movimiento de forma continua, bueno, entonces la alta volatilidad puede llegar a ser tu peor enemigo, porque tú necesitas un movimiento regular. Pero cuando hablamos de opciones binarias, sabemos que los traders que hacemos opciones binarias no somos traders normales. Nos gusta la emoción, nos gusta meter operaciones a tiempos cortos. Y yo siempre le digo a mis alumnos que si tú quieres operar a tiempos cortos en opciones binarias, entonces debes de hacerlo de forma correcta. Y ahora vamos con el fundamento de velas de rechazo. Una vela normalmente, desde que abre hasta que cierra, una vela con poca volatilidad siempre se mantiene en un mismo sentido. Desde que la vela abre hasta que cierra, se mantiene hacia la alza. En cambio, una vela de rechazo o una vela con gran volatilidad es una vela que nos va a dejar mecha en ambos sentidos. Puede ser una mecha de gran volumen y esto quiere decir que la vela sube, que a medio camino la vela baja y vuelve a tener movimiento hacia la alza. Y estos movimientos son los que vamos a utilizar a nuestro favor, porque seguramente te ha pasado, así como a mí también me llegó a pasar muchísimas veces, que cuando metías una operación en los últimos segundos se venía en contra y realmente ese sentimiento es horrible porque la mayoría del tiempo vas ganando tu operación, te sientes completamente confiado y en los últimos segundos hace el movimiento en contra. Esto es a causa de las velas de rechazo. Entonces presta atención a esta lógica que te voy a explicar aquí. Imagínate que tú vas ganando tu operación la mayoría del tiempo y en los últimos segundos la pierdes, se viene en contra. Pues bueno, el fundamento de velas de rechazo puede ser un poquito en contra. Imagínate que tú entres en la parte más alta de este movimiento y en los últimos segundos te va a hacer el movimiento en contra. Es decir, tú tienes una vela bajista, si el gráfico tiene alta volatilidad, vas a entrar a la mitad
del tiempo de la vela, que en este caso serían 30 segundos. Y la vela va a comenzar a cambiar de sentido, es decir, va a comenzar a moverse en contra, y el cambio que hace en los últimos segundos va a ser lo que te dé la victoria en esta operación. Y de verdad, te lo puedo asegurar, yo llevo haciendo opciones binarias casi 10 años y he probado tantas estrategias te puedas imaginar. He probado mezclas de indicadores, mezclas de plantillas, soportes, resistencias, canales, pero a mí lo que me funcionó y me ha funcionado por tantos años en opciones binarias es entender los patrones en los gráficos y entender cómo funcionan las velas de rechazo. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Ahora, como te decía, no debes de operar velas de rechazo en cualquier punto del mercado ahí nada más porque sí. Tienes que encontrar un mercado como este, por ejemplo. Mira, puedes ver aquí que las mechas que nos está dejando el gráfico tienen buen volumen. Aunque las velas tengan un volumen pequeño, no nos importa tanto el volumen de la vela. Ahí, acabo de meter un rechazo hacia la baja. Si te fijas, la vela se encontraba hacia la alza y acabo de entrar hacia la baja. Y voy a seguir simplemente el cambio de movimiento que me está haciendo, aprovechando el punto más alto de la vela para entrar en el rechazo en contra. Y es por eso la importancia de que si tú vas a utilizar esta estrategia, entres al tiempo correcto, 30 segundos, y mira qué operación tan magnífica que tenemos ahí. En lugar de que en los últimos 30 segundos perdiera la operación, en los últimos 30 segundos estoy ganando la operación. Y vamos a ver si podemos meter otra operación aquí. Presta mucha atención porque siempre se va a meter en el segundo 30 de la vela. Exactamente. Deja ver si puedo poner la vela más grande. Lo ideal sería meter la operación hacia la baja, pero quizás si se moviera un poquito más abajo podría entrar, porque obviamente cuando tú entras en velas de rechazo tienes varias opciones. Una de estas opciones es buscar una zona de acumulación, que el gráfico se haya quedado en un rango. Y por ejemplo, si el gráfico se está quedando en un rango, quiere decir que no tiene una dirección en específico y puedes operar en ambos sentidos. Cuando la vela te haga el movimiento más alto en el segundo 30, vas a buscar un rechazo en contra. Pero si no tienes una zona de acumulación o no tienes un rango, entonces deberías de buscar el rechazo en el sentido del movimiento del gráfico. Por ejemplo, vamos a poner aquí mucha atención. Si yo tengo una tendencia alcista, bueno, yo debería de buscar entrar en velas de rechazo hacia la alza. ¿Y cuál sería el punto más correcto? Bueno, cuando el gráfico cambia de retroceso a impulso. Y aquí podría buscar rechazos hacia la alza. En el caso de tener un movimiento bajista, sería lo contrario. Tengo movimiento bajista y si yo quiero buscar velas de rechazo, como en este caso lo acabamos de ver, yo lo buscaría en la parte más alta de mi movimiento. Y si yo tengo una zona lateral, un rango o una acumulación, entonces podría operar rechazos en ambos sentidos. Los rechazos siempre se meten a la mitad de la vela, sin importar la temporalidad en la que te encuentres. Si por ejemplo yo estoy en temporalidad de 10 minutos, operaría a 5 minutos, por ejemplo. Pero como estoy en temporalidad de 1 minuto, voy a operar a 30 segundos. Ahí, mira, ahí acabo de meter una vela de rechazo hacia la alza en el segundo 30. Veo los rechazos en los movimientos de abajo, perfecto. Y en el segundo 30 exactamente metí la operación hacia la alza. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un rechazo magnífico. Vamos a ver cómo finaliza la vela, porque cuando hay alta volatilidad, bueno, en el trading nada está escrito, nada está dicho, pero últimos segundos y tenemos ahí entonces operación ganadora por $340. Entonces, trader, si tú aprendes la estrategia de velas de rechazo, lo puedes ver aquí, en muy pocas operaciones puedes llegar a tener grandes resultados sin importar el capital con el que tú comiences. Entonces te puedo decir que si tú comienzas a estudiar velas de rechazo a detalle, realmente comenzarás a conseguir resultados de la misma forma que yo lo hice, porque de verdad, yo pasaba muchísimo tiempo tratando de entender estrategias, indicadores, soportes, resistencias. Ahora, no te digo que el análisis básico no sea necesario, obviamente, necesitas entender una tendencia, saber qué es un soporte, una resistencia, pero hablando de la estrategia en específico, velas de rechazo verdaderamente te
te puede llevar al próximo nivel, porque si tú encuentras una zona de acumulación, en una pequeña zona podrás sacarle un provecho impresionante al mercado, sin importar que empieces con $1, con $10, con 50, con $1000. De verdad, esa fue la estrategia que a mí en lo personal me hizo comenzar a tener resultados en el trading. Suscríbete a nuestro canal y dime en los comentarios si ya estás aplicando la estrategia de velas de rechazo, y no olvides dejar un comentario porque estaremos haciendo próximos sorteos contando todos sus likes y comentarios en los videos. Aquí tienes un próximo video para que puedas verlo.